Hola a todos, bienvenidos a Cines del Diván. Nosotros somos Jesús Alanis, y Alejandro Martínez. En este espacio hablaremos de cine con una perspectiva distinta. donde podemos ver conceptos psicoanalíticos que podamos apreciar en el cine, en películas, tanto en series. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Cines del Diván. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy específico a conmemoración de este mes, que es justamente el mes de la prevención en contra de la violencia, si no me equivoco. Sí, por el 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Exacto. Y queremos, más allá de hablar también esta parte como de específicamente en la mujer, queremos hablar de violencia de género. Al inicio, cuando estábamos escogiendo este tema, fue un poquito difícil, hasta cierto punto, como el tocar estos temas tan sensibles, el hecho de algo común, que es algo que se sufre, sobre todo en la ciudad de aquí en Monterrey, que son muchos los casos que se dan justamente de violencia de género, y quisimos tomar algunos ejemplos de algunas películas que nos van a servir para poder ejemplificar estas escenas sin tocar algún caso de la vida cotidiana o de algún caso muy sonado a lo mejor de particular. Y antes de iniciar, nada más agradecer a las personas que hicieron sus comentarios. Vamos a tomarlos en cuenta para el capítulo del día de hoy, y los seguimos invitando para que puedan seguir participando y dándonos estas preguntas de ciertos temas que sea de su interés. Y a lo largo del capítulo vamos a estar viendo y hablando de este tema en particular. Si en el transcurso del podcast llegan a tener alguna pregunta, con toda confianza nos lo pueden hacer saber en nuestras redes sociales. ¿Ok? Sin más, me gustaría primero dejar con Ale este primer término y que nos inicie con el tema del día de hoy. Claro, bueno, como ya lo decía Chuy, siento que en cuanto a formación teórica, la cuestión de violencia ha sido algo en lo que me he concentrado bastante. Entonces, cuando empezamos a hablar de los posibles temas, yo dije, pues hay que hablar de violencia, solo que sí es un tema bastante complicado y justamente no queríamos caer en algo que fuera un caso real, como decíamos. Incluso mientras veíamos teoría, pues claramente se nos ocurren algunos ejemplos. Por eso en este capítulo tal vez vamos a hablar de más películas o series de lo que usualmente hablamos, porque sí quisimos concentrarnos específica y únicamente en estos casos. Vamos a hablar de la película Noche de Fuego, que esa la pueden encontrar en Netflix. Vamos a hablar también de la serie reciente Secreto del Río, o en el río, creo que es del Río, Romper el Círculo, y principalmente había considerado otra película, un documental, pero luego ya viéndolo y justamente pensando en no querer tomar un caso real, decidí mejor esa omitirla, aunque también nos presenta pues muchos de estos conceptos claves, pero por respeto y por la sensibilidad de ese tema, esa la omitimos. Y el color púrpura. Este va a estar interesante porque Jesús vio una versión y yo vi otra. A cada quien le llamó la atención una película diferente, o sin querer nos topamos con las dos versiones diferentes. La trama de la película es la misma, pero por el género de la película se ve diferente cada una. Primero que nada quisiera iniciar, y algo que también platicaba con Chuy, es que este tema siento que es un poco más teórico, pero vamos a tratar de aterrizarlo directamente a las películas sin caer como en el segundo capítulo de Duelo, que fue teoría y teoría y teoría y un poquito de ejemplos. Pero bueno, la violencia de género, y para tratar de mantenerlo de una forma entendible y digerible, se fundamenta en una desigualdad de poder. Esta desigualdad de poder en esta cuestión de violencia va justamente a esta variable de género, pero no es la única variable. Si bien es la principal, a veces también entra aquí consideraciones como la raza, la edad y otras cuestiones, pero lo principal es, si imaginamos esta balanza, el género femenino, en el caso de la violencia de la mujer, queda desbalanceada, hay este desnivel. Y pues muchas veces hablamos de otros conceptos que son uno que llamamos triángulo de la violencia, que incluye la violencia directa en la punta, la violencia estructural por un lado, que es donde encontramos un grupo que ya está vulnerado, independientemente de la variable que genera esta vulnerabilidad, en este caso el género. Pero aquí también encontramos otros tipos de violencia muy comunes, desafortunadamente, como la homofobia, transfobia, el racismo, el clasismo y demás, donde una variable es la que genera esta vulnerabilidad para ese grupo. Y por otro lado, la violencia cultural,
que es la más preocupante y desafortunadamente la más común, que esta es la que ya fundamenta y posibilita que el resto de tipos de violencia se puedan presenciar. Claro, desde esta parte como analistas, como parte de un poquito de psicoanálisis, el término como de poder engloba muchas cuestiones y muchas como presentaciones en diferentes casos, porque en el caso de las películas en particular, en esta misma como dinámica que hablaba con Ale de las diferencias de un año a otro, que en este caso pasó con la película de Color Púrpura, si no me equivoco, el director Steven Spielberg del 85, si no me equivoco, la primera, y luego la adaptación que es un musical. Sí, si no esa es de los 2000, del 10 en adelante, como reciente. no recuerdo exactamente, pero es de 2015 en adelante, porque sale la actriz que es la Sirenita, y si mal no recuerdo fue un poquito después de eso. 2010, entre 10 y 15 años más o menos para acá. Los contextos culturales, como le dice Ale, es muy diferente. Los contextos que se hablaban una cosa con otra. Y en esta parte, hablando de un psicoanálisis como tal, la parte del poder genera hasta cierto punto en cualquier tipo de caso violencia. Como lo vemos al inicio de esta película, y haciendo un pequeño como hincapié en esta de Color Púrpura, cuando inicia la película está una chica afroamericana, en este caso dando a luz, y la primera escena que se ve, o el primer como comentario que se ve de un hombre, es no le vayas a decir a nadie que yo soy el papá de ese hijo, porque si no tu mamá lo va a pagar, si no me equivoco son sus palabras. No, se moriría o se moriría algo así. Es una amenaza de muerte, en este caso con la mamá, que es otro ser querido, ¿no? Y el poder muchas veces entra desde ese concepto de él quitar algo o generar miedos, meter algún comentario como angustiante hacia la persona para que no puedas reaccionar, que no pueda hacer algo. La violencia se origina desde un comentario de ese tipo. En esta película en particular, venido un hombre hacia una mujer. En algunos casos en particular, probablemente lo hablamos más adelante, también puede ser de mujer a hombre, o en este caso del tema de la comunidad, también básicamente es una de la parte de las parejas, o alguna de las partes de cada persona, entra a esta parte también como de violencia hacia. Y es que esta asimetría de poder no es única y exclusivamente, si bien sí es la más común, la más conocida, el poder, ahora sí que no dicho y no mencionado, pero que está ahí implícito de el hombre o de lo que implica ser hombre hacia la mujer, donde incluso en esta película es una parte crucial, bueno, en estas dos películas es una parte crucial también el valor que se le da a la mujer y el valor que la mujer asume, pues justamente por esta introyección que se genera de sumisión y estas cosas. Pero como lo decía Jesús, la violencia de género puede darse entre hombres, entre mujeres, en este caso yo particularmente voy a mencionar un poco de la comunidad trans y no binaria, pero particularmente trans, donde el factor de género no necesariamente tiene que ser género contra género, sino el mismo, y dentro del mismo género es algo que llamamos se me olvidó la palabra, endofobia, si mal no recuerdo. Sí, creo que es así, creo que era la palabra. Ahorita si me acuerdo la confirmo, o si no se las confirmamos en historias. Pero justamente es esto de que se da dentro de, y es aquí donde les mencionaba que juegan otros factores que agregan a peso a este desequilibrio, como puede ser la raza, como puede ser la condición social y demás. Y justamente en estas películas, en ambas versiones del Color Púrpura, por un lado la raza es un factor que genera la vulnerabilidad, el género, es decir, entre hombres y mujeres también, y pues las condiciones sociales, y algo que me parece muy importante que mencionaba Chuy ahorita en esta parte del contexto social, que ya lo mencionamos en algún otro capítulo, el cómo se veía la película a través de los ojos de los escritores, los guionistas, el mismo director, a cómo se ve en esta versión más reciente. Por un lado, el hecho de que, y me parece muy significativo, que cambiara de género, de algo muy en el drama y en esta parte un poquito también motivacional, a esta parte del que cambiara a un musical, porque me sorprendió. Yo la verdad, si bien me encantan los musicales, no esperaba que fuera a ser un musical por el tema que ya sabía que trataba la película, que también es como estos intentos de aligerar y endulzar un poquito un acto violento, como si a través de la canción no doliera tanto. Pero bueno, también a veces juega este papel importante en cómo la canción
potencia todavía más este mismo dolor y sufrimiento que se ve en la película. Y por unos momentos sí se notaba como estos intentos de no pasa nada, vamos a cantar y divertirnos y demás, y en otros donde las canciones sí eran un poco más desgarradoras. Hay algo importante que nos gustaría como empezar también a responder. En este caso de las preguntas hubo un comentario, una pregunta que es cómo se genera o cómo inicia, por así decirlo, la parte de la violencia. ¿Por qué surge? Decía. Porque surge es la palabra. Y eso es importante porque muchos podrían decir de la violencia se crea o la violencia es porque la familia así era, o por el tipo de crianza y todo ese tipo como de ejemplos. Y aquí nos va a servir mucho como ejemplo la película reciente de Romper el Círculo de Blake Lively, si no me equivoco. Lively o algo así. Lively. La esposa de Ryan Reynolds. Eso es algo y justamente eso es algo que vi mucho cuando estaba saliendo esta película y por eso hice este comentario, no crean que fue de coincidencia. Cuando comencé, la verdad es que esta película apenas yo la terminé de ver hace rato, que venía camino para acá, y algo muy importante que le mencionaba a Chuy mientras la veía, yo le decía, se me ha hecho muy aburrida, la primera hora de la película es muy aburrida, pero luego ya que llegas a la parte importante de la película dices, por eso. Me sentí como el meme de Sheldon de, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Ah, por eso. Así justamente. Y este comentario decía, justamente, y me pareció súper significativo que mientras estaban los promocionales de la película, había muchos de estos comentarios de sí, la esposa de Ryan Reynolds, de Deadpool. Y ya desde ahí vamos viendo justamente cómo esta violencia estructural que les decía, pero sobre todo la violencia cultural, cómo ya es normal decir la esposa de, dándole ese título y esa valía a través de ser la esposa de alguien más. Y me recuerda, hablando también de cine, no recuerdo en qué año, pero donde estaban presentando a una actriz, no me acuerdo si fue de los Oscars o fue una premiación distinta, pero eran un actor, el esposo de esta persona, y la mencionaban a ella con todos sus títulos y al final lo mencionaba a él como el esposo de ella, y cómo se ve esta reacción como de chiste y risa para todos los hombres, pero para las mujeres fue muy empoderante y se volvió un poco viral. No recuerdo la verdad honestamente de quién era, pero sí justamente como en cuanto se voltea esa moneda y ese juego de la esposa de y el valor a través de, y incluso justamente hablando de este juego o de esta acción de voltear, hay una escena, no sé cómo se vio en la versión original, ahorita me platicas tú que viste esa, en el color púrpura en la versión reciente, donde están en una cena y la protagonista ya está harta, ya está cansada y comienza a decirle a Albert, creo que se llamaba el personaje en la versión principal, en la versión que yo vi, donde le dice que ella no tenía nada porque él justamente le decía, es que eres pobre, eres fea, es que sin mí no tienes nada, y ella le dice, ¿y crees que yo tenía algo estando contigo? ¿Crees que yo tenía o yo sentía ese valor? Y todos le dicen como de, ¿cómo te atreves a hablarle si es que eres su mujer? Y justamente ella ya cansada, pero después de años de violencia y de ser silenciada, de ser ahora sí que eliminada en cierto sentido, y es justamente un concepto que hablamos hace rato mientras estábamos terminando de definir que el acto más violento, y que hablamos en todas estas cuestiones de teoría de violencia, es que el acto más violento es el negar o el eliminar a esa otra persona, esa identidad o esa pues sí, esa existencia propiamente, y es algo que se ve en la violencia de género, particularmente en la violencia de pareja, que no es el único tipo de violencia de género, porque antes incluso creo que a nivel como legal se hablaba únicamente de violencia familiar, y ahora ya tenemos otras terminologías que ya están como ya tienen ese valor legal, pero justamente en esta violencia en la pareja, y que creo que algo importante y que ahorita mencionamos es que si bien los dos a veces llegamos a trabajar con violencia, el punto es diferente, ya que Jesús la iba a trabajar más en pareja y yo la iba a trabajar más o la iba a trabajar más en nivel individual, y cómo se escucha también diferente esto en cómo lo vemos cuando lo habla, en este caso la protagonista, a cuando se habla de o se menciona esta violencia en esta pareja. Claro, esta parte también es muy importante porque entre la misma escucha,
cuando hablamos, o este ejemplo que ponemos como la esposa de Ryan Reynolds, cuando ponemos esta como denominación de la, ya estamos hablando como si fuera algo parte de él. Y hablando también de este otro ejemplo, como el eliminar al otro, es parte de este como juicio ante la violencia, porque por ejemplo no es una como cuestión de consciente o intencional, por así decirlo, de quitarle el poder a ella como lo que haga, pero ahí sí justamente es cuando empieza la violencia, ¿no? Como poniéndola en el lugar de él, ¿no? Como parte de Ryan Reynolds en este caso. Y en los casos en particulares, como lo comentaba ahorita, esta violencia de esta, o esta reacción, en este caso de ella, en la película de Color Púrpura, es un hartazgo, una acumulación, es una desesperación, ya entra probablemente la palabra crisis, que en otro momento lo hemos comentado también, pero la regresan o la vuelven a callar como es que eres su mujer, es como de su, y volviendo a estas como terminologías, ¿no? Esta parte como también como violencia, como se los comentaba, puede ser de, ya sea de una mujer hacia un hombre, de un hombre hacia una mujer, puede ser cualquier tipo como de persona que pueda practicar esta violencia, pero es muy importante ver los contrastes también, porque de repente eso es algo muy común, es una práctica también que se habla mucho, lo vamos a comentar en Romper el Círculo, de si uno es mejor que el otro, entonces no es violencia, es como de, se quita justamente y se pone la palabra como de poner, de poder en todo este discurso, ¿no? Es muy característico de algo violento, el concepto, ya sea consciente o inconsciente, del poder sobre la persona, sobre la relación. O también aquí juega mucho la parte de los estatus. El estatus como hay una película, no recuerdo cómo se llama, 365 días, si no me equivoco, que es un millonario que tiene una como tipo hacienda, secuestra hasta cierto punto a una persona y toda la trama es de ella que se muere de él, ¿no? Y de entrada ven el inicio de la película y La Bella y la Bestia. Y La Bella y la Bestia también. Es algo completamente violento, secuestrar a una persona para poderla enamorar o que se enamore. Parte desde violencia. Pero muchas veces, y esto lo veía mucho por ejemplo en redes sociales, es que estaba millonario, es que estaba bien guapo, es que cómo no se va a enamorar de él, etcétera, etcétera. Y toda la primera parte de la película, la primera media hora, si no me equivoco, ella se resiste a esto, es como no le interesa el físico, no le interesa el dinero, sigue siendo secuestrada, ¿no? Y se va enamorando, va pasando y se termina una historia de amor, pero empieza desde el secuestro, ¿no? Él pudo poseerla de cierta manera, que es el término de posesión lo hablaremos también muy, muy puntual a lo mejor en este capítulo, pero sigue siendo una violencia. Y aquí queremos separar muy bien de un acto violento, a lo mejor aunque sea como consensuado, que sea para un buen fin, sigue siendo violencia. Claro, y es que justamente dentro de estas notas que tomaba hay una autora que se llama Raquel Tawil Klein, creo que así se pronuncia el segundo apellido, y ella dice, el fin de la violencia de género sería entonces el mantenimiento del poder patriarcal, porque bueno, ya sabemos que el patriarcado ha arruinado muchas cosas, y con este mantenimiento pues justamente se sostiene y se mantiene y se preserva la autoridad y el control, lo cual legitima a su vez la violencia hacia la mujer y hacia cualquier grupo vulnerable. En ese sentido ella hablaba de la mujer y de los menores, de las niñeces, las infancias, en ese sentido porque también se posicionan en esta jerarquía, incluso a veces debajo de la mujer por el hecho de ser infancias, por el hecho de no tener control, no tener esta autonomía. Y justamente vemos cómo se va legitimando todo esto a través de, y justamente ahorita que hablabas de también algo que me parece muy importante es y a través justamente de esta violencia cultural, ya no solo estructural, el cómo parte de estos mecanismos que se van fundamentando dentro de la violencia cultural es la romantización de estas cosas, como por ejemplo del millonario, y yo le decía y se me vieron así que por asociación como La Bella y la Bestia. Porque justamente ahorita, ¿quién no conoce el cuento de La Bella y la Bestia? ¿Quién no ha visto las películas de Disney de La Bella y la Bestia y que su princesa favorita es Bella? Que si bien Bella en su momento también es considerada de las princesas como más empoderadas en ese sentido, también vemos como pues es parte y es un ejemplo de esta violencia de género donde se le arrebata esa autonomía y que a lo mejor hablaríamos que de un síndrome de Estocolmo o todo lo que queramos, pero también vemos como no fue por elección propia en su momento y fue secuestrada y fue puesta ahí y casi que vendida o intercambiada
si bien ella misma en la película de Disney es quien decide tomar el lugar de su padre, también preguntaríamos entonces por qué vale más la libertad del papá que la de ella misma. Y son cosas que se van preservando a través del tiempo, donde justamente antes se pensaba que el valor era mayor solo por el hecho de ser hombre, y que ahora ya en tiempos recientes pensaríamos justamente en esta cuestión de la cis heteronormatividad, en cómo lo que no es normativo y no es cis hetero es menor o tiene un menor valor, y es donde comenzamos, y por eso justamente queríamos hablar de, bueno, yo particularmente, que es de mis grupos de atención principales, que no quería dejar de fuera esta población hablando de violencia de género, porque la violencia de género no es solamente hacia lo normativo y hacia lo masculino y femenino, sino también y sobre todo a todo aquello que no entra en este estatus. Y justamente porque la violencia de género y pues ahora sí que acuerdo patriarcal implícito busca mantener ese estatus, justamente como ahorita lo decía Jesús. Claro. Volviendo un poquito también con esta como cuestión de cómo surge, hay algo importante en cómo inicia lo que hablaba ahora hace un momento también. La primera parte de Romper el Círculo es un tanto como cliché, un tanto como aburrida, pero hay varios puntos importantes, que es la crianza, en este caso de ella, en donde crece en un hogar con violencia, en donde ve que el padre ejerce mucho poder en contra de la madre, en este caso física, y algo en particular, que el papá al parecer es un alcalde del pueblo en donde están. Era una persona importante. Era una persona con poder, justo, ¿no? Y el que no le pase nada, eso es algo muy importante, de que si está por encima de la ley, entonces está permitido que haga muchas cosas. Okay. Ella al empezar la relación que tiene, en este caso con la pareja, se me fue el nombre ahorita del Rail. Sí, que algo así, Rail. Era con R, de eso. Ajá. La persona, o en este caso la pareja, el que termina siendo el esposo, es una persona con un estatus al parecer alto, en este caso económicamente, es un neurocirujano, muy reconocido, por así decirlo, y hay algo también importante en que no se percibe nada de violencia de él hacia ella en básicamente 1 hora 20 de la película. Y esto también nos hace dudar en la primera parte si él es bueno, porque es como de, yo cuando lo estábamos viendo, decíamos de que es que él es muy bueno, es que de seguro se quede con él, y el otro es más agresivo en la escena del restaurante quizá, pero ya hay un detrás de toda esta violencia, ya hay momentos en donde se marca esta parte como de violencia, y en este momento como de cómo surge, vemos que la protagonista está repitiendo la historia, en este caso que tenía con su mamá, de omitir la violencia, omitir los golpes que llegó a sufrir, omitir él no me pega, él no me hace daño hasta cierto punto, y la meten, justamente como el título lo dice, en un círculo de repetición, en este caso familiar, justamente de violencia, ¿no? Y la coloca en esta parte como de violencia. Muchas veces sí se cree que surge la violencia desde un momento familiar. En este punto, como en la película lo dice, es inconsciente, porque ella no sabe que se está metiendo de la misma manera que su mamá, ¿no? Hasta que ella decide hacer esa conciencia de ya no quiero estar aquí, ya no quiero tolerar esto, ya no quiero que se repita esta situación, y es cuando opta por salir. Y es que hay algo que siempre se menciona, y siempre es una pregunta que cada que sale un caso de violencia de género, sobre todo violencia contra la mujer, que nunca falta alguien que dice, ¿y por qué se quedó ahí? ¿Y por qué no se fue? Y bueno, es que no es fácil, y justamente viene siendo sutil, y algo que ya cuando llegamos a este punto decimos, por eso aprecias la forma en la que fue hecha la película, que incluso que yo que identifico fácilmente en películas, en series, que digamos, y ese personaje fueron muy sutiles. Y aquí es un tema del que me gustaría hablar más adelante, de estos micromachismos, porque hay una cantidad impresionante de gaslighting hacia este personaje, porque es que te caíste, pero no pasó nada, fue un accidente. Y hay una escena más adelante donde ella comienza a tener estos flashbacks y se da cuenta, no me caí, no fue un accidente, es que esto no fue coincidencia, pero sí como va de manera sutil. Y hay un concepto muy usado dentro de la atención a violencia, atención de la violencia, que es el síndrome de indefensión aprendida, que también lo mencionamos junto con el síndrome de la mujer maltratada,
y nos especifica y nos describe por qué las mujeres se quedan. Y no es porque quieran, porque lo que más quisieran es salir, pero llega un punto en el que es más fácil y es más seguro quedarse ahí, porque ya sabemos, ya podemos, se genera esta sumisión por un lado a esta persona atacante, a este violentador o a esta persona violentadora, y esa sumisión también en cierto sentido les permite casi que predecir en cierto sentido qué va a pasar. Si no hago esto ya sé que no se va a enojar, si no digo esto entonces ya sé que no se va a enojar o no me va a pegar, y le permite en cierto sentido ir conociendo y anticiparse a esto, lo cual en este mindset nos dice pues es más posible que sobreviva. Y en esta misma búsqueda de supervivencia es lo que los va o las va llevando a quedarse, y conforme más se queda y más buscan sobrevivir, al final y irónicamente se vuelve todavía más difícil salir. Y algo que me gusta de estas películas, tanto del Color Púrpura como de Romper el Círculo, es que hay un factor muy importante y que es necesario que se trabaja en la atención a violencia, las redes de apoyo, que es quien les permite, porque muchas veces y en estos casos de la vida real, siempre o muchas veces hay estas cuestiones, y que me gusta mucho en la de Romper el Círculo, que le dice la hermana de el esposo, como su hermana, quisiera pedirte o me gustaría que encontraran la forma de arreglar las cosas, pero como tu mejor amiga o como tu amiga, no te volveré a hablar si te quedas con él. Porque justamente ella es consciente y dice, es que esto estuvo mal, no, ahora sí que casi como la amiga te cuenta, no te mereces estas cosas. Y en el Color Púrpura tenemos a este otro personaje, Shuk creo que se llama, no sé si en cómo sea el personaje, porque bueno, en este que les digo es un musical y ella era una cantante de blues, si mal no recuerdo, que era como la femme fatal, ahora sí que la mujerzuela del pueblo, porque se fue a cantar y vivía en Nueva York y estas cosas, y ella es la que también le permite y le va abriendo los ojos. Por un lado, no sé, en la película, la original, Cecil, que era la protagonista, no sabía cómo se llamaba su esposa hasta que llega este personaje. Para ella era señor, que es un título, y para ella siempre fue señor. Incluso le dice, cuando ella le dice, no sé qué, de Alberto o Alfonso, no creo cuál era el nombre, y ella se queja como de, ¿quién es ese güey? Y ya le dice a esta personaje, ¿no sabías cómo se llamaba tu esposo? Y él dice, pues es que yo creía, y genuinamente creía que se llamaba señor. Y ya le dice, es que señor es un título, y ni siquiera es que sea su título, es el título de su papá. Y vemos como también incluso a veces la violencia, y vemos como también en estos perfiles de violentadores es muy frágil, y en cuanto lo cuestionas a veces se cae. Pero claro, como se ve ayudado y sostenido por la violencia cultural, pues parece inquebrantable a primera vista. Pero justamente estos dos personajes juegan un papel sorprendente en ayudar a estas mujeres a salir. Y en el Color Púrpura, en la versión musical, no solamente ella, sino hay otro personaje que es esta mujer empoderada que no se deja, pero que también llega a un punto donde la quiebran y le quiebran la voluntad, y vemos otra cuestión de violencia, que en este caso es el racismo, porque también la película se lleva en esta época de la segregación y de donde todavía esta cuestión de blancos americanos, de los negros que son sirvientes solamente y estas cosas, y cómo la quiebran, pero ella va introyectando, y es algo que dentro de la atención en violencia se genera, es la introyección de esta parte. Hay un fragmento que tengo en este libro, pero ahora no lo marqué, donde es un caso clínico, la paciente le dice, es que me fui haciendo valiente por usted, o como estas partes de valentía de la analista, la paciente los introyecta, es lo que le va ayudando a ir saliendo de eso, que es justamente ir trabajando en los recursos de cada analizante. Y en estos casos, en estas películas, estas amigas son las que simbólicamente, porque no se ve de esa misma manera tan detallada, les van ayudando a generar esos recursos. Y un recurso súper importante y que me parece también muy importante nombrar, que me pasó, es que cuando empecé a ver la película, justamente la estaba viendo con mi hermana, le digo, apenas salió el personaje de la mamá y ya me cayó gordo, por los comentarios que hacía, por la forma en la que, como el forzarla, decir las 5 cosas que más amaba de su papá, y es como, era muy notorio que no tenía escrito nada antes de que mostraran en la servilleta, que no tenía nada escrito,
pero luego ya conforme vas viendo la historia dices, pues claro, o sea, ahí ella estaba en ese proceso de indefensión, incluso aunque el esposo ya no estaba, ella seguía todavía inmersa en ese patrón de violencia donde ya estaba acostumbrada y que sin querer también pues fue pasando a su hija, a Lily, y como pues uno dice, y es algo que pasa mucho, de que, es que, ¿por qué es así? O que también se revictimiza a las víctimas de violencia cuando de manera inconsciente repiten esos ciclos y entonces, ¿por qué la mamá hace eso? ¿Por qué la mamá permite? ¿Por qué? Y es como, pues sí, porque también lo vivió, porque también lo entiende, pero ella no logró salir todavía de ese punto. Y una cuestión importante dentro de la violencia en esta cuestión de, porque nos preguntaban el cómo surge, y yo le decía a Jesús antes de grabar, es que es una pregunta que suena bien fácil, porque hay teoría de la psicogénesis de la violencia, pero que también es bien complicada porque ya nos han escuchado decirlo, ahora sí que depende, y va de caso a caso, porque cada agresor tiene una razón diferente por la cual violenta. Y una de ellas, y las principales o las dos que más hemos visto, es por un lado la envidia, de eso que tienes y que yo quiero o que no puedo tener, o a eso que aspiro y no logro ser. Y vemos también esta violencia en el caso de la mamá, a este cuestionamiento, a esta insistencia, porque pues ahora que ya entendemos el contexto, pues podemos decir, claro, es que ella está saliendo y la mamá quisiera haber podido salir o quisiera salir incluso después de que el esposo ya no está. Y por otro lado, ese temor a perder el control, o el temor que es lo que vemos más frecuentemente en los agresores o en las personas agresoras. Claro. Algo que también está muy implícito en estos dos, bueno, en estos ejemplos de películas. Y hablando justamente en este capítulo en particular, hicimos un paréntesis porque justamente estamos trabajando en la parte como de las estructuras clínicas o las estructuras psíquicas. Y justamente en este tema de parejas, en cuando estábamos viendo las películas y documentándonos un poquito en base a algo teórico, la posesión perversa y psicótica hasta cierto punto, ahorita lo quiero explicar un poquito, son muy características. Y aquí quisiera hacer un como pequeño paréntesis con esto de violencia, porque la parte de la estructura de la perversión trata de romper, por así decirlo, lo natural, que es el goce, en este caso como la satisfacción sexual, que es la parte como la estructura que nos dice Freud de llegar a la satisfacción, ¿no? En este caso, cuando explicábamos la teoría de la estructura histérica, explicábamos un poquito esta parte de lo sexual, pero en esta cuestión perversa hay una desviación en cuanto a tratar de obtener placer a través de otra persona o a través de otro objeto a expensas del otro. A expensas del otro, y hay una obligación, ¿no? Y hay algo en particular, por ejemplo, que se ve en Romper el Círculo, en este caso en la escena después del restaurante, perdón, que Ray le dice a Lily que haga lo que sea, que lo haga con quien sea, menos con él. Y aquí ya hay algo de manipulación, porque él ya sabe que el otro personaje, no recuerdo cómo se llama, la primera pareja, Atlas, es alguien demasiado importante para Lily a nivel de vida y porque sabe la historia. Como ya sabe la historia, está básicamente manipulando esta misma historia para poder seguir como perteneciéndose con Lily. Y hay algo en particular que es esta parte como de perversión narcisista, que la persona genuinamente a veces ni siquiera sabe que está ejerciendo una violencia, que eso es algo muy importante de él. Hay algunos comentarios, ya sea al final de la película, cuando nace la bebé de Lily, que él dice que va a cambiar, él dice que ya no lo va a hacer, que ya va a tratar de ser mejor, básicamente esposo y papá en este caso, cuando ya hay una conciencia del daño que hizo. Pero en toda la película, tanto la mordedura que le hace en particular, que es algo muy muy marcado ya, esta parte como de violencia, el gaslighting de toda la violencia que hizo, a veces ni para él es en todo como consciente. Aquí es donde entra la parte de perversión, de se está satisfaciendo bajo el uso o el maltrato hacia otra persona. Eso es muy característico también de esos perfiles de personas que ejercen la violencia, de si les señalan que están haciendo algo mal, inclusive en esto como la envidia, también pasan a victimizarse, que es algo muy muy característico es como de si les señalas que están haciendo algo mal, empiezan con el no, yo no fui, yo no tenía esa intención, lo hice sin saber, no lo volveré a hacer, tú me provocaste, que eso es algo muy característico
de tú me pegaste o Tú me hiciste enojar. tú me hiciste enojar. Esto es todo el ciclo en donde se hace una manipulación, ¿no? Insisto, esto es de un rasgo consciente o inconsciente, pero muchas de las veces, sobre todo en esta parte como de pareja, se hacen comentarios o llegan con alguna cuestión que no saben que realmente hay violencia, y ya cuando se va hablando, ya cuando se va desmenuzando, por así decirlo, toda la situación, se crea la conciencia de, ok, esto fue violento o esto fue malo, llamémosle de esta parte. Y justamente en este mes o en este capítulo queremos como seguir creando esta conciencia de cualquier tipo de violencia, ya sea mínima o inclusive si una persona nos está diciendo es que este comentario está fuera de lugar o está siendo violento, me hace sentir mal, ahí ya tenemos un pequeño indicador o el primer indicador de qué estamos diciendo, qué estamos tratando de hacer, incluso con pareja, amistades, familia, ya entra un poquito este marco de tener esta violencia. Y ahorita que mencionabas esta parte de la provocación, me recordaba a este ejemplo del que quería hablar, El secreto del río, que en este caso me parecía muy significativo porque vemos un ejemplo de una infancia trans, y vemos también la violencia que surge a esta parte que podríamos mencionar como no binaria con el pueblo Mushe que se muestra en esta serie, que son de Oaxaca, como también las personas Mushe son parte de la herencia cultural de nuestro país, pero particularmente en estas zonas como son Oaxaca, y como también con la llegada de la religión son excluidas de los lugares y de las posiciones donde usualmente eran no solamente bien recibidas, sino que parte importante de estos procesos culturales y importantes dentro de la comunidad. Pero en este caso, y me recordaba justamente a una parte importante del cómo esta provocación de tú me provocaste, tú me tentaste, tú me sedujiste, que también es algo que suele mencionar particularmente en cuestiones de violencia sexual en infancias, y sobre todo en infancias LGBT, sin importar si son trans o no, donde hay como esta culpabilización hacia la víctima, como el es que tú me provocaste o es que me provocó. Pero también incluso vemos algo que mencionábamos en esta parte de la invisibilización o la negación de la identidad de la otra persona, el cómo por un lado cuando les conviene, Rafael creo que era el nombre del protagonista, no me acuerdo bien, porque me quedé más con el nombre de la chica, que es Hikaru, cuando les conviene era el joto, la niñita, pero ya cuando es niña, cuando ya es mujer, entonces ya no. Entonces ya es donde a fuerzas y constantemente están buscando invisibilizar y invalidar la identidad de este personaje, si bien inicialmente incluso el personaje estaba en esta confusión de qué soy, qué no soy, y esta identificación con las mushes. Vemos ya llega al punto donde dice, sí, yo quiero ser mujer y cuando crezca me voy a llamar Shikaru, que es el nombre de la chica. Hay esta invisibilización. Y en esta otra película, que era de las primeras que les mencionaba, el Noche de Fuego, aquí vemos justamente cómo la violencia de género no solamente es únicamente hacia la mujer y que tenemos otros factores, porque en este caso tenemos el factor de la violencia que va más allá de eso, que en este caso la cuestión del narcotráfico, y como ellas son parte de un pueblo muy cercano a donde hay zonas de cultivo y de cosecha de amapola, y vemos como ellas en ese sentido lo que se invisibiliza y lo que se niega es su misma identidad y sobre todo la feminidad, porque hay tres personajes de las niñas que son protagonistas, donde les cortan el cabello para que parezcan niños. Y algo importante de esta película es que sí fue una de esas películas que me incomodó bastante, por un lado por la mera cuestión de la violencia por el narcotráfico y todo lo crudo que puede llegar a ser, que también es una de esas películas que tienden a querer ser demasiado artísticas y tienen temas muy padres, pero que también dices, era innecesario, pero cuando entiendes el porqué y ves más allá de solamente la toma bonita, también ves lo simbólico de esas tomas, pero está el dolor y el sufrimiento, pero sobre todo el no nombrarlo, porque el nombrarlo es riesgoso, y hay un riesgo para las madres, para las familias, y como también es un pueblo donde los hombres salen y se van y las mujeres se quedan a cargo, muy matriarcal si los vemos de esta manera, pero a pesar de ser muy matriarcal también
no tienen el poder estas mujeres y son parte de, y la única opción es ir a los campos a cultivar y a juntar pues ahora sí que la mercancía para estos narcotraficantes, pero el cómo desapareció una chica y nadie lo dice, y todo lo que dicen es que se fueron a otro pueblo, y es sabido y todas las niñas saben y entienden que pues se llevaron a su amiga. Entonces hay una escena ya casi al final donde la mamá de la protagonista le dice, es que yo no quiero que te pase eso, tú sabes qué le pasa a las niñas y por eso mismo te cortamos el pelo y no sales y no haces y prácticamente no existes. Hay una escena donde llegan los narcotraficantes a la casa de esta familia y ella dice, aquí no vive ninguna niña, yo solo tengo un hijo. ¿Y dónde está su hijo? Anda allá, pues en aquí no existen las niñas, porque si las niñas que existen están en peligro y corren el riesgo de que se las lleven y de que les pase algo, entonces aquí no hay niñas. Y vemos cómo justamente también es el negar por un lado esa feminidad y también como de pronto hay este impulso muy inconsciente de tratar de no ser femenina, no ser niña, no ser bonita, porque entonces si eres bonita, si eres niña, estás en riesgo y estás en peligro. Hay algo también como muy importante al hablar como de violencia, así como le dice Ale, es ese tipo de situación, por ejemplo, el camuflar, en este caso de la mujer, con la belleza, con la parte física de que se vea como mujer, también siguen siendo actos violentos, insisto, seguimos con esta línea de, aunque sean actos buenos hasta cierto punto para protección, siguen siendo violencia porque le están quitando hasta cierto punto la feminidad, ¿no? Y en su momento, no recuerdo exactamente en dónde se revisaba o se veía esto, también en una película, de si les cortas el cabello a una mujer, en algo, no recuerdo exactamente la película, me voy a dar la tarea de investigarlo, pero si le quitas el rasgo del cabello largo, como que esta parte como feminidad, quitas hasta cierto punto o forzas a quitar esta parte de la mujer, ¿no? Digo, es justamente lo que también se trata de trabajar, de seguir creando esa conciencia para que se pueda evitar esta parte de si hay algún corte de cabello, si hay algún cambio físico, si hay algún maquillaje, un menos maquillaje, un tatuaje, sigue siendo por una decisión y no por una obligación. Eso es algo muy importante. Y también como mencionarlo, y no nos queremos que se quede nada más como en violencia es algún golpe, o violencia es quitar algo, sino hay tanto la violencia emocional, que es lo que más o menos hemos hablado mucho el capítulo del día de hoy. Y en estas películas, sobre todo en El color púrpura, vemos una amplia gama de formas de violencia, porque hay violencia sexual, hay violencia patrimonial, hay violencia que, bueno, la patrimonial usualmente también incluye la cuestión económica, hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia para dar y llevar y sobrar, para seguir repartiendo en estas películas, porque justamente va mucho del mantener ese estatus y a través, ¿cómo lo mantenemos? Pues subyugando a, y lo decía ahorita Jesús en esta parte también, y como yo lo mencionaba, por un lado, para unas, en este caso de las niñas de la película de Noche de Fuego, es quitar y negar la feminidad para que estén a salvo. Pero en esta serie de Secreto del Río es una forma distinta del tratar, pero al mismo tiempo no querer tratar de negar esa feminidad propia de una persona trans, de una mujer trans en este caso, y de las mushes, el cómo vemos este empoderamiento también a través de las mushes, el reconocimiento y el personaje de Solange hermosísimo, como pues es que no era niña ni era niño, soy mushe. Como vemos este reconocimiento y esta identificación de Shikaru con las mushes desde que era infancia trans hasta que ya finalmente, y algo muy bonito que pues bueno en esta cuestión de la cultura mushe vemos este enojo incluso de las mushes con Shikaru cuando ella no se reconoce como una mushe, porque pues es una mujer trans, pero digo, eso también a veces ya es cuestión cultural y de los lugares donde se vive. Para una persona en Oaxaca tal vez sí es más propio culturalmente sentirse, identificarse como mushe. Para Shikaru, que vivía en los Estados Unidos, que donde es más utilizado y más reconocido este término de trans, a diferencia de México, que ahorita ya es más posible, pero también, y en este sentido del contexto histórico, como solo en Monterrey en este año cuántos casos de transfeminicidios hemos escuchado, y como también vemos esta parte bien difícil. Y
Este capítulo ya va largo, no he visto cuánto tiempo lleva, pero sé que ya llevamos más de lo que otros capítulos duran. Y honestamente podría seguir y hablando más de estos conceptos y ligándolos a estas películas. Pero algo que quisiera mencionar y que le decía a Jesús que me parece importante, y ya los decía yo ahorita, ver este tipo de películas no me gusta, me resulta muy incómodo por diferentes razones, pero también por esta cuestión que nosotros como analistas mencionamos como contratransferencia, y de esto sí tengo unos breves fragmentos que les quiero leer. Es de este libro que se llama ¿Por qué las violencias? Psicogénesis psicoanalítica. Muy bonito, pero también muy doloroso en unos aspectos, porque nos menciona diferentes casos clínicos y también algo más sociológico, y en este es un caso clínico de una chica que venía sufriendo justamente esta invisibilización y esta violencia por ambos padres, pero particularmente por el papá. Y este fragmento es después de que el analista, en este proceso a veces necesario, desafortunadamente, romper la secrecía del proceso, se me fue la palabra, bueno, sí, cuando tienes que decir lo que pasa en sesión por la premisa, confidencialidad, sí, por la premisa de estar en riesgo, la analista le escribe al papá, porque la chica se va de vacaciones o a ir con el papá, no recuerdo bien, y le dice tiene que estar pendiente porque ella pues trae esta ideación suicida, y el papá le dice pues que no vea los días tan grises o algo así, y le manda un stick, un emoji, eso no se lo comenté a Chirita que le platicaba, de un emoji sonriente. Y yo mientras lo leía, y luego ya lo menciona la analista, y es justamente lo que les quiero leer. Dice, contratransferencialmente siento una rabia y un odio descomunal. Me tengo que dominar para no contactarle a la chica. La violencia se apodera de mí, a mí también me ataca, el papá. Y luego dice, entiendo la violencia que se le hace a mi paciente a través de mi propio sentir. Entiendo que además de los golpes o los insultos, la violencia que consiste en negar la existencia del otro está presente. Esto es una parte del cómo como analistas y en diferentes aspectos, no solamente en violencia, vemos y en esta transferencia nos enoja lo que les hacen a nuestros pacientes. He visto muchos reels últimamente de, claro que me caen mal las personas que tratan mal a mi paciente, porque vamos escuchando y vamos generando también en ese sentido lo que le hacen a nuestros pacientes. Y hay otro, y este me parece muy lindo porque es algo que me llegó a tocar vivir en diferente forma, pero con la misma intención de lo que era. Esta paciente tenía un diario y dice, este mismo día, no quiero decir el nombre de la paciente, vino con un diario donde escribe todo lo que le pasa por la cabeza cuando se siente mal, me lo da, lo acepto. Entonces sé que Lee, ahí voy a decir el nombre, está pudiendo crear un vínculo y un espacio conmigo, como dejarlo más mortal entre mis manos o en mi consulta. Sigo custodiando las páginas de la muerte, sigo con el cuaderno, y es este proceso donde a través del generar, y es lo más importante en el trabajo de la atención a la violencia, es generar este espacio seguro para que las víctimas puedan reestructurarse y escucharse, sobre todo el solo hecho de tener un lugar o un espacio, y justamente como decía con estos personajes de las amigas en Romper el Círculo y en El Color Púrpura, que les permitan escucharse y que les permitan reconstruirse en cierto sentido, pero sobre todo el escuchar y escucharse y escuchar lo que han vivido les da ese espacio de empezar a mejorar. Si no hubiera habido estos personajes con estas películas, probablemente les hubiera costado más salir de esos lugares donde estaban o romper justamente esos círculos. Y en la atención a la violencia como analistas es muy importante al trabajar la contratransferencia porque mueve mucho, particularmente si uno ya tiene su propia historia y su propia experiencia con la violencia de género, la violencia sexual o la violencia en general, que nadie está exento de la violencia, pero a veces en las que no a todos les toca vivir la violencia de la misma manera. Entonces es muy importante la contratransferencia y la transferencia de los pacientes, y generar y proporcionarles sobre todo ese lugar seguro es el paso más importante, sobre todo para atender violencia. Si el analizante o la analizante no se siente seguro y no se siente a salvo en ese espacio, no va a poder generar y desarrollar los recursos necesarios para salir adelante. Y es el dejarlo más mortal en mi consulta, es importante, y justamente porque nos quedamos y escuchamos ese dolor y ese sufrimiento de ese otro que le han hecho otros a nuestros analizantes, pues es muy difícil de tolerar a veces y es muy doloroso,
y bueno, cuando lo vemos incluso aunque sea una película, es doloroso y particularmente para mí, les digo, es muy incómodo y no me gusta ver este tipo de películas porque digo, sí, es un personaje, pero yo sé que hay otras personas allá que no son un personaje en una película, que no se va a acabar a la hora y 20 minutos y final feliz, como a lo mejor en esta versión del color púrpura. Una pregunta que ahorita me acordé que nos mencionaba es que si una persona, un agresor o agresora de violencia puede cambiar. En esta versión de color púrpura vemos este cambio, que la verdad no me gustó porque se vio y lo sentí muy apresurado y forzado, que si bien sí puede cambiar, pero es un proceso súper complicado y donde particularmente los hombres agresores tienen que ir en contra de todo este acuerdo patriarcal que ya vemos, de mantener ese status quo, porque entonces cuando dejas de ser, también pierden el valor y pues esa jerarquía a los hombres en esto que a lo mejor ya no es tan escuchado, pero que en su momento fue muy el boom de las nuevas masculinidades, también se cuestiona mucho y se les desprestigia mucho a los hombres que se deconstruyen. Entonces justamente digo, en la película de romper el círculo apenas se ve un poquito cuando, y me parece muy importante, muy poderoso estos comentarios que le hace Lilia, que en referencia a la hija, de si un día su pareja llega y dice que su pareja le pegó, o que si su pareja la aventó por las escaleras y le dijo que fue un accidente, y todo esto donde ella ya también desde una escucha más consciente le dice, y también hay un reclamo que muy lindo, ese reclamo hacia la pareja, donde ya él empieza, no diría que hace consciente, pero sí empieza a escuchar lo que hizo y lo que hace también y lo que mantiene. Ahí es donde podemos decir, ok, ese primer paso a lo mejor sí quiere para cambiar, puede hacerlo, pero sería un proceso súper complicado y la verdad es que atender también agresores es un trabajo que no todos están capacitados, no teóricamente necesariamente, sino emocionalmente para sostener, porque es un proceso muy doloroso y a veces incluso muy feo. Creo que por el momento, así como dice Ale, este tema o en particular como ejemplos o como parte teórica podemos extendernos bastante. Si se fijan, hablaron de diferentes temas, en este caso de las masculinidades, en este caso de la transferencia y contratransferencia, que son... Y puedo seguirle, que son conceptos muy, muy analíticos propiamente dichos y los vamos a seguir trabajando poco a poco. Hasta aquí vamos a dejar el episodio de esta semana, no sin igual seguirlos invitando a participar en este caso en las preguntas. Acabamos de hacer esta dinámica también del Funko Pop para que también poco a poco vayan revisando las redes sociales que vamos a ir trabajando, sobre todo este mes trataremos de hacer un poco más de contenido para hacer igual esta conciencia a través de estos temas. Y dejen sus preguntas tanto en Instagram, que trataremos de hacerles la cajita de preguntas. Hay algunos temas de los que honestamente me ha costado como el qué nos van a preguntar, sobre todo por ejemplo en estructuras, que sí es un tema más teórico y analítico, que a lo mejor nuestras amistades que también son analistas podrían preguntarnos, pero les voy a poner y si tienen preguntas adelante, y también los comentarios tanto de Instagram como aquí en Spotify pueden dejarnos dudas. Como les digo, es un tema que da para muchísimo más y de ahí probablemente vaya a desprender otros temas. Ya les decía, de micromachismos es algo que sí quiero mencionar y que hay montones de películas con ejemplos. Podríamos incluso retomar estas, pero quisiera tomar algunas otras. Hay cosas que honestamente, incluso ahorita me quedé con ganas de mencionar más, pero ahí vamos casi a la hora y tampoco quiero extenderlo demasiado el capítulo. Pero bueno, dejen sus preguntas. Si tienen algún otro tema, alguna otra duda en particular, también déjenlo y ya lo vamos. Más que nada la parte complicada no es el tema, sino sacar las películas de los temas a veces. Entonces también si tienen recomendaciones de películas que quieran que mencionemos y que hablemos de la parte analítica o incluso psicológica que podemos ver, pues ya lo estaremos trabajando. Por el día entonces lo dejamos aquí, cuídense mucho. Recuerden que el día de la eliminación de la violencia y los días en general, estos días no se celebran, se conmemoran, porque es pesada la historia que hay detrás de estos días y no es un día de felicitar a las mujeres ni de celebrar, sino justamente sobre todo de cuestionar lo que hacemos y por qué sigue trabajándose en un día de eliminar la violencia, porque seguimos manteniéndolo. Cuídense mucho y nos vemos luego. Bye.
Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para estar al pendiente de los capítulos y más novedades.